Un gusto saludarte nuevamente desde SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday, el canal privado Pi Media Televisión. Nos encuentras en YouTube y Facebook. Cuando hablamos de aplicaciones del sonido, nos referimos y pensamos siempre en el efecto Doppler como una de las primeras aplicaciones del sonido. Y ya vimos en un video anterior que el efecto Doppler se puede aplicar para hacer mediciones de velocidad, ¿verdad? Los policías manejan unas pistolas que hacen mediciones de velocidad solamente con el sonido que emite un auto al pasar. Ahora podemos ver otro tipo de aplicación. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, un sonar. ¿A qué se referirá eso? O las aplicaciones que hay hoy en día en electromedicina. Los famosos sonógrafos, ¿no? Por supuesto, los ultrasonidos que están muy de moda, ¿sí? Lo que se llama ecografía, por los ecógrafos, los famosos ecógrafos, utilizan ultrasonido para poder ver lo que tienes dentro de tu cuerpo. No te olvides que los ultrasonidos desde los años 40 se utilizaban en grandes tinajas de agua para poderte ver los órganos por dentro, o si no también ya en los años 80 que han aparecido artefactos para poder hacer sonografía, es decir, ecografías o ultrasonidos, que es lo mismo. Los equipos que se usan en ultrasonidos utilizan ciertos elementos piezoeléctricos, que son transductores. Te convierten señales eléctricas a señales de movimiento, y obviamente mueves el aire, las moléculas del aire, y generas un sonido. Al generar ese sonido, rebota el sonido y también son recibidos por elementos transductores para que esa información se traduzca en corriente eléctrica. Entonces tú escaneas el órgano, todo el órgano se escanea y se generan puntos. Y estos puntos son exactamente los que te dan la información para que tú puedas generar una gráfica. ¿Okay? Entonces, por eso son sonógrafos. ¿Okay? Nosotros lo conocemos como ecografía, ¿no? Eco, de eco, o justamente porque estás recibiendo el sonido, el eco del sonido, y lo vuelves un gráfico. Entonces es sonografía o ecografía. Existen elementos, por ejemplo, como la impedancia del aire, elementos a tomar en cuenta en el diseño, porque cuando tú emites un sonido, el aire ejerce una especie de resistencia, ¿okay? Que va en contra del sonido que estás emitiendo. Entonces es por eso que los sonógrafos o los ecógrafos son artefactos que se te colocan se te colocan en el cuerpo con un gel especial, ¿no? No sé si alguna vez te hicieron o viste, te colocan un gel, entonces luego viene el elemento piezoeléctrico, ¿no? Entonces, para que no exista resistencia del aire, sino te emitirían sonido a cierta distancia. Entonces hay que tomar en cuenta la resistencia, por ejemplo, del aire. Otros factores que a tomar en cuenta son la reflexión y la refracción del sonido también. ¿Okay? Todos esos elementos se toman en cuenta para hacer diseño de este tipo de artefactos. Por supuesto, hay ciertas también consideraciones de diseño como la velocidad del sonido. Tú sabes que en el aire tiene cierta velocidad. En todo tipo de elemento se puede medir el sonido de acuerdo al material del elemento, ¿no es cierto? En el tejido, por ejemplo, tenemos también cierta velocidad, en el tejido humano. En los huesos tenemos un diferente tipo de velocidad de sonido, en el aire es otro. Entonces también se toma en cuenta eso para el diseño. Y cómo se coloca o cómo podemos ver, por ejemplo, colores, porque hay algunos sonógrafos que te muestran color en su pantalla. Por ejemplo, cuando tú estás viendo una arteria o una vena, se puede poner en rojo o en azul. Y eso es debido al efecto Doppler, ¿te acuerdas? Cuando dijimos de que a cierta distancia se ve rojo o a cierta distancia se ve azul, entonces nosotros podemos calcular que a cierta distancia de sonido, de rebote de sonido, entonces podemos emitir un cierto tipo de color, ¿verdad? Ese es el efecto Doppler también, orientado a lo que es la aplicación de ultrasonidos. Justamente quiero realizar una aplicación con el sonido mezclado con Doppler. Quisiera realizar un sonar, es decir, emitir sonido, ¿no? Rebotar el sonido y saber a qué distancia estoy. Por supuesto, si emito sonido y estoy hasta cierta distancia, este eco va a tardar en llegar hacia su transmisor, ¿verdad? Entonces, si recorro esto, va a tardar más, va a tardar menos. Entonces, puedo saber ahí a qué distancia se está moviendo. ¿Okay? Si analizamos nuestro
generador de sonido, que sería este elemento que está aquí. Nuestro generador de sonido, este elemento. Sería nuestro piezoeléctrico que genera un sonido. ¿No es cierto? Ese sonido estaría yendo en este sentido y a su vez rebotaría en estas paredes. Primero en esta y bueno, podemos tener una pared más lejos, puede ser esta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que obviamente va a haber un rebote. Este es el eco, ¿sí? Pero este eco va a ser mucho más cercano que este otro, ¿verdad? Entonces, obviamente la distancia que se va a cubrir en el sonido desde aquí va a ser mucho menor que la distancia del sonido desde acá, ¿verdad? Por tanto, van a haber tiempos diferentes, ¿sí? Si hay una distancia diferente, hay un tiempo diferente. Entonces, podemos hacer dos cosas. Para calcular a qué distancia estamos, digamos, a qué distancia estamos de acá a acá, para calcular esa distancia, podemos calcular el tiempo. ¿Sí? Para calcular la distancia tendríamos que calcular en qué tiempo me está rebotando la señal. Lo mismo de acá, ¿no es cierto? Tengo otro tiempo de retorno, entonces obviamente tengo otra distancia. ¿Ok? Haremos algunas ecuaciones al respecto para nuestra aplicación del sonar, o sea, para poder medir la distancia a la que estamos rebotando. Primero vamos a hacer unas cuantas ecuaciones, ¿ok? Veamos aquí este esquema. Hemos dicho que el sonar desde acá emite un sonido a cierta distancia y se puede dar cuenta por el rebote que tiene en cierto tiempo. Lo mismo acá arriba, con otra pared que está más lejos, ¿verdad? Puedo calcular la distancia a la que estamos, sabiendo en qué tiempo rebota nuestro eco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo acá, ¿qué distancia está recorriendo nuestro sonido? Nuestro sonido estaría recorriendo primero esta distancia y luego estaría recorriendo esta otra distancia, ¿verdad? Entonces prácticamente es 2 veces la distancia el recorrido del sonido, ¿cierto? Entonces el sonido cubre una distancia y vuelve en la misma distancia. Eso tenemos que tomarlo en cuenta en nuestra ecuación. Entonces, como primera nota, podemos decir, el sonido viaja 2 veces la distancia, ¿sí? Entre lo emitido y el eco, ¿verdad? Se emite y el eco retorna, por tanto viaja 2 veces la misma distancia. ¿Ok? Esa sería nuestra primera nota. Segunda nota. Sabemos que la velocidad, segunda nota. La velocidad está dada por distancia sobre tiempo, ¿verdad? Sabemos que está dada la velocidad por distancia sobre tiempo, ¿sí? Velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. ¿Ok? Sabemos eso, ¿no? Y esto por supuesto está en metros por segundo, ¿verdad? Metros por segundo. Tenemos, esa es la segunda nota. Como recorre el sonido, como el sonido recorre el doble de distancia, entonces podríamos decir que la velocidad está dada por 2 veces la distancia recorrida dividida entre el tiempo, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, solamente que la distancia que se recorre es el doble, nada más. ¿Ok? Si de aquí despejáramos la distancia, entonces sabemos que la distancia sería igual a la velocidad por el tiempo
la velocidad por el tiempo, todo esto dividido entre 2. ¿Sí? Tendríamos esta ecuación. Tenemos una tercera nota. Sabemos de dato. Tenemos de dato, colocaremos, tenemos dato, la velocidad del sonido. Podemos hacer una medición más exacta de la velocidad del sonido en cada ciudad, en cada país, ¿verdad? Tenemos de ese dato. Entonces, la velocidad del sonido la vamos a tomar como 340 metros sobre segundo. ¿Sí? 340 metros sobre segundo, esa sería la velocidad del sonido. ¿Listo? Estándar. Pero podemos hacer una medición más exacta en cada país y en cada ciudad. No te olvides que esta medición del sonido es la medición de la velocidad del sonido en el aire. ¿No ve? Te dije hace rato que hay una velocidad en el hueso, hay una velocidad en el tejido, en los metales. Entonces, esta es la velocidad de sonido estándar en el aire y también varía, por supuesto, por ciudad. Lo que va a hacer entonces este es un transceptor, ¿verdad? Transmite y recibe señal. Lo que va a hacer entonces es mandarte unos pulsos. Te manda un pulso, ¿ok? Te va a mandar un pulso, una serie de pulsos, por supuesto, ¿no? Te va a mandar así, un tren, ¿no? De pulsitos. Y obviamente tienen que retornar estos pulsos, ¿no? Van a retornar estos pulsos. Entonces, ¿cuánto tarde en retornar estos pulsos? Lo que tarde en retornar nos tiene que dar como parámetro para poder nosotros encontrar la distancia. Tenemos que medir entonces nosotros el tiempo en el que estos pulsos retornan para poder medir la distancia. Quisiera que te descargues este software Fivebox, que es un software libre para tu teléfono celular Android, y lo instales. ¿Sí? Es el Fivebox. Y te entres a una aplicación, dentro de esto, a la aplicación que se llama Sonar, para que hagamos algunas pruebas, ¿sí? Para poder determinar tiempos. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien, entonces ahí tienes ya instalado el programa. Vamos a buscar dentro de su. Tiene muchísimas herramientas, como podrás ver, para que tú puedas hacer algunos experimentos con tu teléfono celular y con los sensores de tu teléfono celular. Mira que hay uno que dice Sonar. Vamos a entrar a Sonar y aquí vamos a ver, vamos a tratar de nosotros visualizar el tiempo en el que este dispositivo, o sea, nuestro teléfono celular va a mandar unos pulsos, unos chirridos en forma de pulsos hacia una cierta distancia y nos va a decir en qué tiempo más o menos está volviendo ese eco, ¿no? El retardo. Ya lo tienes aquí abajo, está aquí abajo el retardo. Sí, en de estos dos recuadros el retardo está en la parte de abajo. Entonces podemos hacer un experimento para ver qué es lo que pasa. Te muestro enseguida. Entonces notarás que tu teléfono celular tiene los parlantes aquí abajo, por ejemplo, y también el micrófono, ¿no es cierto?, por donde tú puedes hablar. Entonces tú hablas por aquí y también están los parlantitos. Entonces lo que va a hacer el teléfono es volverse un transceptor. Va a emitir por los parlantes un sonido. Sí, va a emitir un sonido y ese sonido va a rebotar y va a volver por el micrófono. Entonces va a ser prácticamente un transceptor. ¿Sí? Te va a emitir un sonido, repito, y ese sonido va a volver por el micrófono. Emite por los parlantes, vuelve por el micrófono. Eso es lo que va a pasar con este dispositivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, tengo una regla que está colocada hacia una pared. ¿Sí? Tengo una regla que está colocada hacia una pared. Más o menos por acá, a ver, no sé si logras ver, ahí estamos, más o menos por acá llega a ser unos 30 centímetros, ya, no sé si logras ver. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar mi transceptor y le voy a colocar así, obviamente el parlante, como hemos dicho, ¿verdad? Ahora sí, mira, a los 30 centímetros más o menos, ¿sí? De mi pared. Ahí está mi pared. Entonces voy a yo medir esos 30 centímetros. Es como si no supiera, ¿verdad?, que estamos a 30 centímetros.
¿verdad? No sé. Ok, entonces tú en pantalla vas a ver, yo le voy a dar play aquí y tú en pantalla vas a ver qué es lo que está marcando el teléfono. Listo, entonces como te decía, voy a darle play. Ahí está. Y está empezando a trabajar. Entonces, como puedes ver, aquí ya tenemos unas gráficas en el software. Y me interesa esta de aquí arriba, la que está aquí arriba. Esta de acá. A ver, veamos. Le das un clic y puedes entrar. Y mira, hacia el lado izquierdo, tú puedes ver ahí el retardo. Dice el retardo. Miren, en la punta está por acá. Voy a bajar un poco ahí. Y ahí tienes el retardo, ¿verdad? El retardo está en segundos. Veamos cuánto es. Ahí está. Entonces es casi 0,019 0,019 podemos decir, ¿no? O 0,020, digamos, podemos tomar de repente ese dato. Ahí está. Te estoy mostrando mejor. ¿Sí? 0,002, ¿no? 0,002 segundos es el retardo. Entonces ese es el tiempo en que el eco llega. Mira acá arriba dice fuerza del eco, y aquí abajo está el tiempo en el que rebota, ¿no ve? Entonces el retardo está en segundos y nos dice 0,002. Tomaremos en cuenta ese dato. Por si acaso estamos en la parte de cronometraje, ¿no? Me he entrado aquí, ¿ok? Entonces, cuarta nota. Tenemos calculado el tiempo, ¿sí? El tiempo T, hemos calculado con el software y nos sale 0,002 segundos. Listo, ya tenemos el tiempo. Como tenemos el tiempo, ya tenemos el tiempo y tenemos la velocidad, entonces podemos calcular que la distancia a la que estamos. Veamos si sale algo relacionado con la medida que nosotros tenemos con nuestra reglita, ¿no ven? Entonces, quinta nota, distancia. Muy bien, vamos a calcular la distancia. La distancia decimos que es igual a que a la velocidad, 340 por el tiempo. Nuestro tiempo es 0,002 dividido entre 2, según nuestra ecuación. ¿Listo? ¿Eso cuánto nos da? Vamos a calcular rápidamente. 340 por 0,002 dividido entre 2. Entonces nos da 0,34. 0,34, ¿qué cosas? Metros. ¿Ok? Si queremos convertir a centímetros, esto sabemos que es multiplicado por 100, nos da 34 centímetros. Que es alrededor de lo que nosotros, de la distancia que estamos nosotros. Nosotros estamos a 30 centímetros. Por tanto, se comprueba la teoría. ¿Sí? Entonces, la teoría se comprueba. Experimental, 34 centímetros. Y real 30 centímetros con nuestra reglita. ¿Sí? Entonces tú puedes hacer la prueba de estos datos. Bájate el software y puedes hacer con distintas distancias, ¿no? Y haciendo rebotar en diferentes tipos de paredes u objetos para que tú puedas probar. ¿Ok? Entonces te dejo para que tú puedas hacer el análisis. Muy bien, espero que te haya gustado este experimento con sonido. Hemos hecho un pequeño sonar, ¿verdad? Con una aplicación de celular. Y existe una pequeña diferencia, ¿verdad? Entre 30 y 34 centímetros. Y esto se debe justamente porque se tiene que aislar el teléfono celular de cualquier sonido exterior, ¿no es cierto? Puede haber algún ruido en el exterior.
Entonces nosotros tenemos que aislar para hacer mediciones más exactas. Entonces puedes envolver tu teléfono celular con plastoformo, por ejemplo, para mejorar el tema de las mediciones. Un radar funciona de la misma manera. Sí, solo que en lugar, el radar ya no te manda sonido, ¿no es cierto? No te manda sonido para recibir sonido. Lo que te manda el radar son señales electromagnéticas. Por tanto, la velocidad que tienes que tomar en cuenta para el cálculo es la velocidad de la luz. ¿Sí? 300.000 kilómetros por segundo. Ya no la velocidad del sonido, como hemos hecho en este caso. Sin embargo, los cálculos son muy similares. En el radar tienes un avión que se está acercando, entonces tienes dos distancias. Por tanto, tienes que tomar en cuenta aspectos del efecto Doppler. Muy bien. Espero que te haya ayudado en tus conocimientos. Practica muchísimo. No te olvides de hacer los cálculos tú y hacer la prueba con este software. ¿Ok? Un fuerte abrazo.